Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Huesca Debate. Vamos a comentar temas de muchísima actualidad. Comprobarán que son asuntos que, por desgracia, en algunos casos se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo, que tienen que ver con las infraestructuras, con los pasos fronterizos, pero hablaremos también de logística, hablaremos de transporte, hablaremos de muchas cuestiones que afectan a Huesca, al Alto Aragón y que, por añadidura, también, desde luego, a toda la comunidad. Y lo vamos a hacer con dos invitados de excepción, a quien ya paso a saludar. Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallados. Y también nos acompaña Fernando Callizo, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar este debate, esa tertulia, con muchos asuntos, por desgracia, alguno de ellos. Vamos a empezar por el Somport y voy a hacer una recapitulación rápida. Las lluvias torrenciales de agosto y principio de septiembre arrumbaron la carretera RN 134 en Francia. En cuanto eso se produjo, también hubo lluvias torrenciales en Aragón, pero las primeras noticias que nos llegaban desde Francia era que se iba a reabrir en un plazo entre 6 meses y 1 año. Aquí más de uno se echó las manos a la cabeza, incluso hubo algún estudio que decía que eso era imposible que tardaran tanto, y a continuación, seguramente también por la presión que se ha hecho desde Aragón y desde el gobierno central, desde Francia han empezado ya las obras de esa carretera y ahora hablan de un horizonte de enero de 2025. ¿Cuál es esa primera impresión, valoración de esto que y luego añadiremos ya el perjuicio que causa tanto a autónomos, a transportistas como a particulares? Manuel. Bueno, en primer lugar hay que decir que con iniciativa atmosférica no puede competir nadie y nos ha venido lo que nos ha venido, ¿no? Sí que creo que hay que decir, y de hecho esta mañana hemos tenido una reunión con nuestro consejero del Gobierno de Aragón, Octavio López, precisamente hablando de temas de comunicación y lógicamente este era el principal, ¿no? Y creo que ha habido una respuesta relativamente rápida por parte de España, en este caso concreto del Gobierno de Aragón, en cuanto a actuaciones, y el problema, una vez más, creo que estaba en la parte francesa. No creo que descubra nada en absoluto cuando diga que llevamos años y años compitiendo desde estructuras, desde organismos civiles y desde las cámaras de comercio por los temas de comunicaciones de nuestro Pirineo aragonés y orcense con Francia y con el resto de Europa, lógicamente, y eso ahí está paralizado. Pero en este momento creo que ha habido una respuesta relativamente rápida. Ha habido ese compromiso de cambiar las fechas, tal como venías diciendo, de ese primer envite que hablaba de final de 2025, esas voces que hubo por parte de entendidos en el tema de que podía hacerse hasta en 15 semanas, y parece ser que la parte francesa ha respondido comprometiéndose a que podría abrirse el Somport en final de enero de 2025. Y además, esa solución de abrir esa apertura provisional para una serie de convoys ¿Por el Portalet? Sí, con el Portalet, con bastante precaución, y en eso aplaudo la postura que ha habido desde la Consejería del Gobierno de Aragón de prudencia, porque lógicamente en unas soluciones puntuales y rápidas hay que tener muy claro las posibilidades que tiene ese tramo de carretera, cómo se hace la reproducción de lo roto y las posibilidades que tiene de aumentar una serie de toneladas continuas en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener esa confianza que tanto el gobierno autónomo como el gobierno español y el gobierno francés se pongan de acuerdo de una vez por todas, canalicen la situación actual de la Dana, pero que esto sirva de arranque y de previsión para lo que de verdad venimos reclamando hace muchos años. Canfranc, y por supuesto, insisto una vez más, no sé si llegará a algún oído operativo lo de la travesía central del Pirineo. Exacto. Luego hablaremos también de esos grandes proyectos que a veces están ahí en los cajones, pero que no nos olvidamos, pero que son históricos, son demandas históricas. En este momento, estamos revolviendo muchas documentaciones de la Cámara de Comercio, porque hemos celebrado el 125 aniversario, y puedo decir que en actas de los muy primeros años del siglo XX ya se hablaba del Somport y de los cruces con Francia. Y estamos, si no me equivoco, en el 21. ¿no? En el 21. Y la Cámara ya tiene un siglo y cuarto de vida.
Fernando, ¿cuál es esa primera valoración de lo que está pasando con el Somport? Bueno, lo que está pasando con el Somport, yo creo que si nos remontamos al año, ahora estoy pensando de memoria, no recuerdo, creo que fue 2011 o 2012, cuando aquel socavón que se produjo en la carretera y tuvimos durante casi 6 meses cortada la carretera, con el inconveniente que esto tiene para todos los sectores, pero digamos que muy especialmente para el sector del transporte, ¿no? Yo diría que esta vez lo que ha habido es una reacción muchísimo más rápida por parte del gobierno de Aragón. Aquí sí que la reacción ha sido inminente. El consejero y su equipo se han trasladado al Somport, la parte francesa ha estado ahí, les hemos acompañado, se ha hablado de soluciones, esta que comentaba Manuel de Portalet, que ahora comentaré un poco sobre ella. Quiero decir que la reacción ha sido mucho más rápida. Evidentemente, si conseguimos que a primeros del año que viene esté otra vez en marcha el Somport, pues será un éxito. Y ahora que estamos viendo la necesidad de que esté en marcha el Somport, porque estamos hablando del éxito que sería, casi nos olvidamos de que estamos hablando de una infraestructura, el túnel del Somport, que se hizo con fondos europeos, que hubo un compromiso de los gobiernos, tanto francés como español, de llegar al túnel, a las bocas del túnel, con unas condiciones de carreteras acordes a este siglo, y realmente en la parte española está cumplido, más o menos, pero está cumplido, la parte francesa no. O sea, estamos demandando que nos abran una infraestructura, pero que es una infraestructura absolutamente inadecuada y absolutamente insuficiente para la necesidad de tráfico. Claro, ¿por qué decimos y estamos reclamando que se abra? Porque es que en este momento los tráficos desde Aragón con Po, sobre todo estoy pensando el cereal, por ejemplo, tienen que dar un recorrido de casi 300 o 350 kilómetros más. Eso supone un costo en torno a 300 o 400 euros diarios. Es fácil intuir el sobrecoste. De 350 camiones que pasan por ahí todos los días. Por tanto, es una gran necesidad. Entre tanto, se ha buscado una solución alternativa. Yo sé que está promovida por el gobierno de Aragón. El consejero Octavio López ahí ha trabajado mucho y hemos conseguido que haya esos convoyes a través del Portalet. Esto es una solución para ese 10 o ese 12% del tráfico del Somport, para nada más. Sí, porque Francia ha puesto limitaciones. Muchas limitaciones en cuanto a horarios, a qué productos, etcétera. Perdona, y que Dios quiera que no haya nieve pronto. Correcto. No, es que en el momento que haya nieve se va a cortar esa alternativa de Portalet, porque Francia no va a limpiar la carretera como no la limpia nunca. Pero es que además las condiciones no son las adecuadas para que circulen esos trailers por allí. Vamos a circular y vamos a conseguir que un 10 o un 15% del tráfico del Somport evite esos 300 o 400 kilómetros de más, pero no deja de ser un parche. Francia dice solo animales vivos, paja y forraje. Exacto. Y en un horario de 5 a 8 por la mañana y de 1 a 4 por la tarde. Y a partir de ahí, lógicamente, el consejero y el gobierno de Aragón ha dicho, y ya esto es cosa de la Guardia Civil y de la Gendarmería, cómo organicen todo eso, y en el parking de Formigal. Muy limitado, ¿no? Muy limitado. Y evidentemente nadie puede saber cuándo va a empezar a nevar, pero todos sabemos también, Manuel, Fernando, los problemas que luego se suscita por la nieve, por el Portalet y en Bielsa. Entonces, con el Somport cerrado, tenemos un problema gordo. En el momento que haya nieve en el Portalet, tenemos un problema añadido. Además de que la carretera no reúne las mejores condiciones para el paso del tráiler, si ahora nos vamos desde Huesca y pasamos el Portalet, vamos a pasar algún tramo de gravilla, sin asfalto. Esto con la nieve es bastante poco incompatible y con camiones de alto tonelaje. Por tanto, evidentemente es una solución que vamos a tener muy poco tiempo porque estamos en la mitad del mes de octubre. Es decir, que tenemos una comunidad, la nuestra, Aragón, que quiere desde hace décadas tener una salida por carretera y ferroviaria, que ahora hablaremos, hacia Francia. Pero da la impresión de que desde el gobierno de España, los sucesivos gobiernos, poco caso nos han hecho, porque siguen apostando. Mira, tenemos la Junquera, tenemos Irún, qué casualidad, comunidades como Cataluña y País Vasco, sí. Y nosotros quedamos en medio y con proyectos parados. ¿Por qué? Si me permites, te voy a corregir. No nos han hecho poco caso. Ninguno. Era prudente, pero no ningún caso. No nos han hecho ningún caso. Estamos absolutamente dejados de la situación, de la estructura, y ahí se ha peleado muchísimo, pero muchísimo. Fernando sabe los desplazamientos que hemos hecho desde Cámara de Huesca
a Algeciras, a Sydney, a todas las comunidades por las que tiene algo que ver con la travesía central. Hemos reunido a todos, hemos hablado con todos, había muchas promesas y eso llegó un momento que por decreto se pasó a otra línea en el Mediterráneo, cayó de prioridades de Europa y ahora pues la prioridad no sé si está en 2050 o algo. Es que... Con una particularidad que no solamente comunicar a la provincia de Huesca ni Aragón, es comunicar España y es comunicar el mundo. Es que si me permites, fíjate, yo creo que he dado la clave. El SN16, que era un eje prioritario en la red europea, en el año 2010 el ministro Blanco, el cual recordaremos en esta comunidad siempre, el ministro Blanco lo pasó a la red básica en beneficio del corredor del Mediterráneo. No quiero entrar en polémicas de qué corredor es más necesario, pero eso retrasó 20-25 años en una infraestructura. Así es. Entonces, ahora estamos en manos de la Junquera y de Irún, con lo cual, técnicamente tenemos dos cuellos de botella en la mayoría de los momentos absolutamente colapsados. Pero es que además, seamos sinceros, España está comunicada por dos comunidades autónomas, no sé cómo que expresar de dudosa continuidad en el país, no sé cómo expresar esto. O sea, uno quiere independizarse, otro no sé cuánto. Entonces, en un momento determinado, España no va a tener, si esto ocurriese, no tendría ninguna comunicación con el resto de Europa. No tendría ninguna directa. Hombre, yo creo que el paso central, que es la TCP, que los camiones se subirán al tren. A mí me han, desde mi sector, tiempo atrás, ahora afortunadamente ya no, me han criticado porque yo he sido siempre un defensor de la travesía central. Digo, claro, nosotros somos transportistas. Transportistas utilizamos el medio más adecuado, el camión, el tren, el avión, lo que sea más adecuado. Hay unos problemas de conductores, hay unos problemas de horas de conducción. Bueno, coloquemos el camión encima del tren y recojámoslo al otro lado donde termine. La TCP es algo fundamental para ese desarrollo logístico. Aragón habla de su desarrollo logístico, de lo que es. Somos un nudo que estamos en 300 kilómetros a la redonda, está el 70% del PIB de España. No cabe duda que somos un nudo importante en logística. Pero tenemos que estar comunicados con el resto de Europa, si no ahí perdemos toda la fuerza. Lo que no tiene sentido es que la logística, según los datos recientes, suponga el 5,5% del PIB aragonés. 34.000 empleos. Que se apueste y que luego no tengamos una salida fundamental con Europa, de España con Europa, que además, por cierto, esa travesía vertebraría el territorio, porque no hablamos solo de Aragón, vertebraría tanto que ahora los políticos desde Madrid, la España vaciada, la despoblación, pues eso serviría para vertebrar hasta Algeciras. Sin duda. Pero ahí está... Por eso te he corregido y he dicho que, que ningún canto, ¿no? O sea, estamos absolutamente fuera de cartel. El Canfranc sacó el tema porque recientemente hemos visto que desde Francia algo se mueve, ha habido una licitación, veremos a ver los plazos. Desde España, más o menos, y desde aquí se están haciendo los deberes, para 2030, Francia iría a 2032. ¿Sois optimistas, pesimistas, escépticos? Lo digo porque al final estamos hablando de que los plazos cada vez se van retrasando y ojalá que se cumplieran, ¿no? Esos plazos ya siendo... En el Canfranc, a mí me gustaría ser realista y lo voy a hacer desde la deformación profesional del transporte. El Canfranc, que me parece que es algo que tiene que estar en marcha, que se tiene que poner, pero no nos olvidemos, para esto que estamos hablando de ese 5% del PIB de la logística, esos 34.000 empleos, el Canfranc va a aportar muy poco. El Canfranc va a aportar menos tránsito de mercancías de lo que aporta el Somport, con todos los inconvenientes que hemos dicho. Luego, el Canfranc en ningún momento es una solución para mercancías. Yo creo que es una comunicación con Francia que debe estar, que hay que potenciarla, que a nivel turístico es muy bueno, que a nivel económico para nuestra comunidad será un tema interesante, pero que a nivel transporte y a nivel logístico no es ninguna solución. Y la solución pasa por la travesía central del Pirineo y desde mi punto de vista no hay. Exacto. Ahora en principio, y yo lógicamente entiendo menos que Fernando del tema, pero ahora ha habido un anuncio de una aportación de millones para hacer una modificación en Canfranc. Y interpreto que esa modificación supone levantar el gálibo y ensanchar los laterales. Pues yo no sé si es una solución. Además,
Hoy en algún sitio he oído yo que sería bueno que el Canfranc estuviera en condiciones de hacer esa aportación de hasta 1 millón de toneladas, porque sería el justificante claro de que haría falta el Somport. Caramba, pues hagamos ya el agujero grande y no toquemos el pequeño. No sé si es una tontería que acabo de decir, pero es trabajar 2 veces, es lo de siempre, no rentabilizar las inversiones. No cabe duda que la Travería Central es un proyecto a largo plazo, pero evidentemente ese largo plazo va a ser el mismo cuando se empiece. Si hubiésemos empezado en el 2010, que es cuando había que haber empezado, pues estaríamos muy avanzados. Hay que lanzarlo cuanto antes. Y esto, en definitiva, es un tema político. Sin duda. Es un tema político y es apostar, lo hemos dicho antes, cuando se apostó por el corredor mediterráneo y... ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Somos 1 millón y pico de habitantes. Somos poquitos votantes. Sí. Al lado hay 6 millones y pico, que por tanto hay más votantes. Y en el otro lado, y entonces nos quedamos... Y somos muy buenos y no tenemos muchos independentistas. No protestamos. Somos españoles, nos consideramos españoles y queremos defender todo. No, somos leales a esto. Y ese es un problema. Parece que se premia a los que no son leales. Bueno, parece no. Se premia. Se premia. No te iba a corregir. No. Es que está pasando un poco con todo, porque no hay programación, no hay proyecto de las estructuras. Hoy veríamos la noticia o ayer del cambio de tercio, pero es que es lo mismo. El pantano de Almudévar. No, si lo tenía yo aquí en el guión. Estaba en el guión. Se hace la cazuela y no tenemos algo para echar dentro. Simplemente por la audiencia, decirles que el embalse de Almudévar se lo han entregado ya a la Confederación Hidrográfica del Ebro el 16 de septiembre, pero para las pruebas de llenado y vaciado, como ha habido un error burocrático, abro comillas, error burocrático, y el Ministerio ha tardado en firmar con Endesa un contrato, ahora 2 años de retraso. 2 años de retraso, más o menos, hasta el 27. Lo que iba a lo que decía antes. Increíble. Aprovechando las inversiones. No hay proyecto, o sea, compramos la sartén, encendemos el fuego y no tenemos la pizca para echarla en la sartén. Oiga, estamos perdiendo el tiempo, el dinero y las ganas de todo. Porque pensar lo que ocurriría si esto pasase en la empresa privada. El cierre automático. Bueno, este es un buen ejemplo, el de Almudévar. Sí, lo he dicho porque me... No, pero estaba previsto. Pero fijaos, no quiero ser demasiado extenso en esta, ni demasiado pesimista, pero es la realidad, Autovías. Además, autovías. La A21, Pamplona-Jaca, el tramo Tier-Masi-West se prevé abrir en 2025, en el primer trimestre. Pero ahí casi acaban las buenas noticias, porque quedaría Fago-Puente la Reina de Jaca, pendiente de actualizar, y la variante de Jaca, pendiente de licitar las obras. La autovía A23, la variante de Sabiñánigo, en obras desde 2019. Sabiñánigo Sur-La Nave, adjudicadas en julio. Y la autovía A22 de Huesca a Lérida, el tramo de Huesca a Sietamo, se prevé abrir también en 2025. Pero todo esto va acumulando retrasos. Y ya os hago la pregunta, todas estas infraestructuras, disposición adicional 6ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, el presidente Jorge Azcón, en el documento que ha mandado a la Moncloa, en la reunión con Sánchez se va a hablar de todo esto. ¿De qué va a servir? Pues seguramente de nada. Yo la de Jaca la conozco menos, pero la de Sietamo me la conozco bastante, que hago casi todos los días en tramo, ¿no? Para empezar, creo que aún no hemos entendido nadie el trazado que va a quedar de finalización. No hemos entendido las paralizaciones que ha habido, que en un momento determinado era porque pasaba una línea de alta tensión, en otro momento determinado era porque a la altura de Montaragón había salido unos restos arqueológicos. Los restos no deben estar porque lo han tapado. O sea, pasa otra vez por allí la carretera y la línea ya estaba, y la línea de gas ya estaba antes de que se hiciera el proyecto. O sea, algo ha fallado ahí, ¿no? Entonces, nosotros desde Cámara y yo personalmente he hecho muchas preguntas al respecto, y la última la hice, quiero recordar, en octubre del año pasado, a responsables del Ministerio, que cómo estaba eso, qué prórrogas había y qué fecha había de finalización y qué incrementos presupuestarios había. Y la respuesta fue rápida y contundente. Se estará terminado cuando se acabe. Y los incrementos presupuestarios los necesarios. Esto lo digo aquí porque es cierto y había testigos. Literal, ¿no? En la literalidad, ¿no? De la respuesta. No miento que había testigos. Entonces, claro,
así no se puede funcionar. O sea, hacer una obra civil del tipo que sea a trocitos, creo que es lo más ruinoso que hay bajo el punto de vista personal, empresarial, cívico, público y etcétera, etcétera. Haga usted un tramo, una autovía, y haga la entera, y no de un caramelico en cada esquina del país. Y acabe una y úsela, porque rentabilizamos la inversión, evitamos riesgos, generamos actividad, etcétera, etcétera. No, aquí cada 10 kilómetros un proyecto, una contratación nueva, un empalme. Eso para mí es una falta de capacidad de gestión impresionante. Y siento mucho decir esto, pero es que lo veo así. Fernando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Comentaba Manuel ahora que él ve y sufre la carretera de la autovía, ¿no? Entramos hasta 7 todos los días. Yo o mi empresa sufrimos todas. Bueno, pero ya no. Esto es un coste económico tremendo. Esto no ocurre en otras comunidades. El retraso que hemos mantenido con las autovías en las comunidades de Aragón no ha existido. Hay un eje impresionante que es el Cantábrico Mediterráneo a través de la provincia de Huesca, que por cierto es la línea recta entre Navarra y el Mediterráneo. Eso no está operativo y no está funcionando porque no están terminadas las autovías. Esto es algo absolutamente inaceptable, ¿no? Y aquí van pasando los tiempos, van pasando tal, y se va a hacer. Esto es un poco como cuando yo hoy he oído, no sé qué, me parece que era la Generalitat de Cataluña, que iba a hacer 50.000 viviendas. Digo, uy. Y ya en los últimos 3 años llevamos 7 millones de viviendas en esta casa, en este país, según han anunciado. En el papel, sí. Correcto. Esto es lo mismo que ha ocurrido con las autovías. Me parece absolutamente escandaloso que estemos en esta situación. Además, ya da lo mismo que el gobierno central y el autonómico sean del mismo color, que no lo sean. Sí. Aragón nos da exactamente igual porque no hay avances sino retrocesos. Falta proyecto. Sí, y hay que tener voluntad. Criterio, voluntad política. Hay que tener criterio, ser muy franco, muy claro con las explicaciones y con un proyecto global ir haciendo por fases, pero concretas. Lo que digo, no a trocitos, que eso para mí es tirar el dinero. Pero fíjate, aquí seamos realistas. ¿Por qué esto se retrasa? Ahora en este momento se está negociando desde Madrid, está negociando el gobierno los posibles presupuestos o no. Sí. Con grupos independentistas, con grupos que están pidiendo concesiones determinadas a sus territorios. Si estamos dando más concesiones de las que podemos dar, ¿qué pasa con unas autovías que no reclamamos más allá de reclamarlas sin presión, sin capacidad de presión? Pues que quedan en el olvido. Pero volveríamos a lo de antes. ¿Qué peso tenemos en el Congreso de los Diputados? Muy poco. No tenemos. No tiene ese peso que tienen esos partidos. No tenemos peso y esa es la realidad. Y a partir de ahí viene, pues eso, una bola de nieve. Lo tenemos, y te voy a hacer algo que no tiene mucho que ver con la tertulia, pero también voy a decir que si lo hemos de tener por temas secesionistas, etcétera, ojalá no tengamos peso nunca. No, claro. Que lo que queremos es ser España y ser siempre España. Pero lo que pasa es que lamentablemente tenemos 2 vecinos que se nos llevan la tajada. No quiero abrir el tema del cupo catalán, que daría para una tertulia completa, ¿no? No estamos preparados. Y los agravios que se supone, efectivamente. Bueno, nos quedan unos minutos y yo quería un poco focalizar tanto en el transporte como en la Cámara, ¿no? ¿Cuáles son ahora los problemas que atraviesa el transporte? Lo digo por los temas de los camioneros. Bueno, que aparece que se hacen falta 30.000 en España, muchos miles más en Europa. ¿Qué está pasando, Fernando? En general, en el transporte, por ejemplo, en lo que apuntabas ahora, ¿no? El tema de los conductores, pues evidentemente es una profesión donde la conciliación no es tan sencilla como en otro tipo de profesión, ¿no? Aquí, evidentemente, tienes que hacer unos recorridos y al terminar esa jornada, esas horas pues te pueden coger en tu domicilio o lejos de tu domicilio. Entonces tienes que pernoctar fuera, etcétera, etcétera. Esto ya es una dificultad. Luego, hace unos años había una cantera impresionante que era el servicio militar, ¿no? De ahí salía mucha gente, pero es que ahora alguien que quiere acceder a esta profesión tiene que sacarse un carnet de conducir, tiene que sacarse el CAP, tiene que sacarse el ADR, la manipulación de alimentos, tiene que invertir 5 o 6.000 euros en preparación para poder acceder a esta profesión. Entonces está habiendo un problema importante y de hecho hay muchísimo conductor comunitario
y también está habiendo ya muchos conductores de terceros países. Luego, ahora en este momento también se ha planteado la posibilidad de una huelga. UGT y comisiones la han lanzado ya. Bueno, ya quiero recordar que lanzaron otra en el mes de mayo y no llegó a efecto, ¿no? Hablando de la jubilación anticipada para los conductores. Yo también estoy de acuerdo en que es una profesión de riesgo y que habría que llegar a esa jubilación antes, pero esa jubilación antes será con la cotización de lo que cada uno haya aportado, con las cotizaciones que las empresas hayan aportado y con la bolsa común de la seguridad social de todos. Claro, si queremos hacer esas jubilaciones 2-3 años antes a costa de las empresas, pues evidentemente va a ser complicado. Yo creo que esos son dos de los problemas que más en boga están ahora mismo en el sector. Y a Manuel, ¿qué salud tiene la Cámara de Comercio de Huesca, que ha cumplido 125 años y que ha visto ya 3 siglos? Exacto. 3 siglos. Pues a pesar de la edad, la salud de la Cámara es buena. Otra cuestión es la situación general a nivel empresarial, que un poco retomando lo que decía Fernando. El gran problema con el que nos estamos encontrando, o los grandes problemas, mano de obra, fundamentalmente, falta de formación, exceso de legislación, trabas burocráticas, podemos seguir en esta línea, sí. completando el abecedario, ¿no? Y estas son muy difíciles de subsanar, muy difíciles de resolver. Hemos llegado a una estructura de sociedad muy compleja. Aquí los horarios laborales ya no son los que eran, los horarios son los justos, a ser posible de mañanas, la tarde es libre para todo el mundo. La primera pregunta a la hora de contratar es ¿cuánto voy a cobrar y qué horario voy a tener? Quiero decir con esto, de una forma u otra hemos echado por tierra lo que son los valores que necesita el trabajo, que es el saber que es la necesidad de trabajar, el esfuerzo, la empatía, la participación, la colaboración, todo esto. Y entonces llega un momento, yo creo que esto hay que atacarlo en profundidad, porque para mí el problema fundamental es en la educación. Y hace poco me decían esta pregunta, respondía lo mismo, ¿y esto cómo se hace? Y yo respondí, pues desde la guardería. Hay que inculcar a los seres humanos en la forma de la persona. Hay que crear personas y luego ya haremos profesionales. Y eso lo estamos sufriendo enormemente, ¿no? En empresas de servicios, fundamentalmente, y la provincia de Huesca es muy de servicios, pues hay verdaderos problemas de mano de obra. De hecho, pues veremos restaurantes, bares, establecimientos de todo tipo que ya abren nada más unas horas, porque no pueden tener 2 plantillas, primero por costos y segundo porque no hay. Porque no hay esa plantilla. Entonces, no sé, sábados, domingos, servicios permanentes ya no existen. Entonces, yo no sé si habría que darle de verdad una vuelta muy generalizada. Por eso digo, la Cámara bien de Salud, el esquema empresarial, complicado porque la provincia de Huesca en su gran mayoría es pequeña y mediana empresa, y como digo, la burocracia, el exceso de legislación, etcétera, consume y asume el 90% del trabajo del pequeño empresario. Denominador común, los trámites burocráticos, la legislación, lo que cuesta sacar... Y a lo que apuntaba, bueno, los que no son problemas de los empleos, yo creo que tenemos una grave crisis de sociedad. Y ese es el gran problema que tenemos. El asunto de los valores en lo que es sacrificio, esfuerzo, solidaridad, todo esto se olvida y estamos creando una sociedad que va a ser muy complicado para el futuro. Nos hemos pasado ya de los 40. Sí. Tenemos muy claro que ni lo de antes ni lo de ahora. Y aquellos excesos que se trabajaba 12 horas diarias, incluido el sábado. Yo le llamo la ley del péndulo. Exacto. Ni aquello ni lo de ahora. Hay que ir a un punto medio. Ahora estamos hablando de la reducción de horario laboral. Sí, otro debate. Con incremento salarial. Y muy... Siempre la fiesta pagándolo. Y todo va a ser mejor. Y se trabajará más y se producirá más. Yo, perdón, no lo acabo de entender. ¿Lo dejamos para otro debate? Sí, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo. Se nos ha acabado el tiempo, que es lo único que no podemos alargar. Fernando Callizo,
Manolo Origuechea, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. A vosotros, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Huesca Debate.